Hola televidentes de FUSA TV, bienvenidos a Mercadeando Ando, una propuesta de FUSA Televisión para que los comerciantes y las empresas en general tengan herramientas de estrategia, de mercadeo, de publicidad. Y estamos hablando de la mezcla de mercadeo, específicamente de la parte de publicidad. Recuerden que la campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para hacer una serie de anuncios diferentes, pero relacionados entre sí, que aparecen en diversos medios durante un periodo específico. La campaña está diseñada de forma estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que por lo general funciona durante un año o más o menos. José María Herrera es nuestro experto en el tema, es mercadólogo y les va a explicar a ustedes de qué se trata esto, parte por parte de esta estrategia de publicidad. Don José María, bienvenido a Mercadeando Ando. Gracias, Winston. Bueno, vamos a mirar el concepto de creatividad combinado con la parte de estrategia. Cuando yo trabajaba en Sams de Garmo, la agencia de publicidad, nosotros manejábamos Club Soda Clausen. Y en esa época salía Bretaña con un señor de smoking en un club junto a una chimenea, un viejito tomando whisky, y el mesero se acercaba y el tipo le decía: con Bretaña, por favor. ¿Sí se acuerda de ese comercial? Sí, claro. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que ese viejito no iba a durar mucho, pues porque estaba muy viejito. A nosotros nos interesaba la gente joven, que iban a ser consumidores de Clausen toda la vida. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un paseo en el desierto de la Tatacoa, lleno de muchachas y de jóvenes, en un paseo delicioso, y cuando estaban recalentados, se echaban Club Soda Clausen así, y tomaban y se refrescaban, mirando de entrar a tocar el segmento joven, porque los viejitos que estaban tomando soda en el club se iban a morir rapidito. Y es que este comercial que usted menciona también tiene otro pequeño problema, que está dirigido a estrato alto, prácticamente de acuerdo a la composición del comercial, a la escenografía, al smoking. Sí, no era para todo el mundo. Y usted trasladó esa escenografía ya a un mercado mucho más abierto, más de fiesta, sí, más donde el producto puede ser más al alcance de todos. De todos. Entonces, miramos cómo detrás de una parte creativa siempre hay una estrategia, o debe haberla. Ese es parte del problema cuando todo el mundo se mete a hacer publicidad. Dicen, no, pongamos un muñeco así, digamos que haga esto, y va uno a ver, sí, es un pedazo de película que cuenta algo, pero no tiene ninguna estrategia detrás. O como el famoso pendón que colocan en el negocio. Es correcto. Van y le dicen al diseñador, póngame este muñequito que me gustó, acá, este muñeco que le gustó a mi hijo, y póngame este color de letra que me gustó, y muchas veces ponen tanto contenido ahí, sí, se fue, que no se entiende nada. Entonces, vemos que el concepto de la publicidad, hoy precisamente la idea es despiezar ese concepto para que la gente empiece a entender que hacer publicidad no es simplemente transmitir imágenes o sonidos, o ver imágenes visuales como es un pendón o un volante. No, eso todo debe ir amarrado. Entonces, vamos a mirar la diapositiva de que la publicidad tiene arte y ciencia, ¿cierto? La publicidad eficaz tiene ciencia porque tiene que definir que el aviso sea persuasivo. Hay gente en las agencias de publicidad que se llaman los copywriters, los copies, que redactan avisos y hacen avisos que son muy persuasivos con muy pocas palabras. No sé si ustedes recuerdan cuando yo les comentaba en un programa pasado, cuando estábamos haciendo lo de las plantas eléctricas Fiat Alice, que simplemente decíamos energía a la mano. Eso es fruto del copy, de hacer un concepto en una frase, en un lema. Por otra parte, debe tener arte porque la forma de dar ese mensaje persuasivo debe ser
metido, imbuido en una idea inesperada. ¿Inesperada por qué? Porque al ser inesperada la idea, vamos a tener que la gente se va a fijar, uy, mire lo que pasó ahí. Si no pasa a ser paisaje. Correcto. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, este comercial. Vemos cómo la idea inesperada es que cuando esa bella modelo que hay ahí se probaba las cosas, aparece el concepto de magia, ¿cierto? Y el campanilleo como de campanita. Ayudar con la tecnología, el software digital. Correcto. Entonces vemos que esa es la parte, digamos, inesperada. Uy, además tiene que ver con el nombre del almacén, ¿cierto? Donde hay magia. Ahí hay magia en ese almacén. Bueno, la publicidad debe ser eficaz. ¿Qué piensas tú que es eficacia? Es que esta eficacia debe estar fundamentada en un plan estratégico de estudio de mercadeo. Usted estaba hablando ahorita de los copywriters. Ellos no solamente escriben por escribir, sino que antes de eso hay un estudio de a qué nicho de mercado o a qué segmento se quiere llegar. O sea, sí, hay todo un estudio. O sea, no es tan fácil ir a diseñar un mensaje porque sí, no. Hay que estudiar a quién queremos llegar, cómo queremos llegar, como usted explicó con lo de la soda Clausen, porque eso hubo todo un equipo creativo detrás de la realización de este comercial. No solamente en la parte creativa, sino también en el estudio del grupo objetivo al que queremos llegar. Para eso hay que ser eficaz. Bueno, para que un aviso sea eficaz, debe ser evidentemente original. Cuando uno hace la misma publicidad que tiene todo el mundo, pues uno simplemente es uno más del montón. Y cuando el aviso es original y eficaz, vamos a tener rápidamente el retorno sobre la inversión que estoy haciendo en publicidad. Y ahí es donde ya es eficaz. Ahí es donde es eficaz, cuando la gente dice, ah, ese es el del aviso de la magia. Pero también resulta que esa es otra parte, porque es que no es solamente hacer un bonito mensaje y diseñarlo, sino a través de qué medios. Y eso hace parte de la selección del plan de medios. Sí, correcto. Entonces hay que escoger, no es el amigo, no, sino realmente hay que medir qué medios son más efectivos porque muchas personas caen en eso. Por ejemplo, anuncian en algunos periódicos, invierten 100, 200, 100, 200, y de esos 100, 200 muchas veces sirve más por un medio mucho más masivo, más eficaz, más masivo. Vamos a unos mensajes importantes y ya regresamos con este tema bien interesante que es la publicidad aquí en Mercadeando Ando. Un plan de campaña publicitaria se resume la situación en el mercado y las estrategias y tácticas para las áreas de creatividad y medios, así como otras áreas de comunicación de mercadotecnia, de promoción de ventas, mercadotecnia directa y relaciones públicas. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que la publicidad o la promoción no es solamente el mensaje que usted colocó en radio, el mensaje que colocó en televisión, el pendón, sino que esto requiere la armonía de una cantidad de elementos y de movimientos en la empresa que requieren que todos se muevan en torno a eso. O sea, esto requiere bastante esfuerzo y muchas veces requiere un equipo de especialistas y de creativos para que le ayuden en su estrategia publicitaria. Para que las ideas creativas sean originales, tienen que ser únicas. Y para que sean eficaces, tienen que tener impacto. Hablando de esto, tengo un cuento. Alguna vez el Ministerio de Transporte estaba buscando un lema de campaña para una campaña de que los conductores debían tener cuidado al manejar. Y nosotros, el equipo creativo, propusimos un servidor, el vehículo, ¿no? Un servidor con prudencia, un asesino en potencia. Y en el ministerio les pareció tan fuerte el impacto que iba a generar ese mensaje que no lo aceptaron. Pero veamos que son ideas originales y que tienen que tener alto impacto, o si no, pues la gente simplemente no lo va a recordar. Los avisos con impactos tienen un poder alto de retención, la gente se acuerda, ah, claro, ese es el aviso del señor que iba con una llanta y se metió en un montallantas y le arreglaron la llanta. Entonces, mire, sí, claro, ese es. Es que las ideas creativas llevan una cantidad de elementos. Partiendo, por ejemplo, desde el logotipo. El logotipo debe ser totalmente diferente al resto y esa es una tarea bastante difícil a nivel creativo. La tipografía, el tipo de letra, digamos así.
el mensaje, el comercial de televisión, el mensaje de radio, que inclusive si usted va a anunciar en varias emisoras, en canal de televisión, va a hacer pasacalles, va a hacer volantes, va a ser portafolio, todas las piezas tienen que quedar con un solo diseño, pero es que diseñan el volante por un lado, el pendón de otra forma y el comercial de radio, por ejemplo, en una emisora con una voz y en la otra emisora con otra voz, entonces no hay unidad de campaña. Ahí es donde hay un problema, pero todo lo básico es que sea una idea creativa y que sea original y que se distinga de las demás. Cuando yo trabajaba en Icasa, estábamos haciendo el lanzamiento de las neveras de 18 pies de Icasa y estábamos mirando a ver cómo íbamos a hacer para lanzarlas. Y ahí conocí yo a un señor muy buen amigo mío, que se llama Michel Van Damme, no sé si ya murió. Michel era un diseñador francés, él fue el que diseñó el logotipo de Avianca y pintó los aviones de Avianca de rojo. Y fue distintivo en su momento. Y fue el que diseñó el logotipo de Icasa, por ejemplo, para mostrarle, pues, hablando de logotipos. Sí. Y Michel me decía, siempre me dijo y siempre lo he recordado, la letra que mejor se lee es la helvética medium. Uno puede hacer unas letras que a uno le parecen divinas, pero la letra debe ser una cosa que uno la mira y al rompe entiende qué hay ahí. Es que hay unas llenas de curvas muy pegadas que son poco legibles. Por ejemplo, en el caso de Fusagasugá, aterrizándonos aquí hay mucho pensionado y se hacen unos contenidos, primero muy cargados, llenos de contenido y muchas veces una letra supremamente pequeñita. Y eso los pensionados, que pueden ser el mercado objetivo nuestro, no lo pueden leer porque nosotros no pensamos a la hora de diseñar que ese mensaje va orientado a una persona que tiene dificultades de lectura. Bueno, detrás de todo mensaje hay un concepto creativo que implementa la estrategia y la atención para que el mensaje sea memorable. Vemos acá, por ejemplo, una estrategia creativa de una gaseosa que mezcla la gaseosa y una sonrisa para generar amistad. Emociones. Y abajo dice, da más chispa. Cuando usted le pregunta a la gente qué será eso de la chispa, la gente dice, no, pues eso debe ser alegría, euforia, porque el concepto de la chispa no es un concepto racional, es un concepto emocional. Ahora vamos a ver esa parte de los conceptos de los conceptos de la publicidad. Para usar una idea original hay que usar una serie de técnicas. Por ejemplo, un giro inesperado. El caso inesperado del giro cuando la niña se está probando los aretes o aplicándose la fragancia y vemos el giro inesperado de la magia. Hubo una campaña muy exitosa aquí en Colombia, porque las agencias de publicidad diseñan comerciales muy bonitos. Cuando Arroz Diana entró con sus famosas novelas, a muchos no les gustó, pero resulta que en resultados fue una de las campañas más exitosas porque rompió el esquema, dio un giro inesperado, como acaba de decirle usted, y se abrió a la mente de las amas de casa y prácticamente, si usted ve en muchos países, se están copiando de la fórmula, lo que quiere decir que esta fórmula es supremamente exitosa. ¿Qué hay que hacer? Explorar y buscar herramientas y estrategias que nos den la posibilidad de llegar mejor a nuestros clientes. Correcto. Una asociación inesperada. Cuando vemos que utilizamos la soda, tanto para beber por parte de la gente joven como para refrescársela y jugar. Esa es una asociación absolutamente inesperada que se sale del concepto del mesero todo elegantoso y el tipo allá de frac, ¿cierto? Frases pegadizas. Un concepto de una frase pegadiza que se te ocurra. Frases cortas, supremamente fuertes, ¿no? Bueno. Esta, por ejemplo, si lo dice Dalom, es bueno. Okay. Era supremamente corto, supremamente efectivo, y fíjese que todavía se conserva en la mente de los consumidores. Otro ejemplo, Dolorán. Le duele la cabeza, la espalda. Fíjese que ¿cuánto tiene ese comercial? Tiene más de 40 años y tiene unas frases que se quedaron inclusive dentro del argot popular de los chistes y de la chanza y de los comentarios. O sea, es utilizar herramientas y frases que peguen y que queden dentro de los consumidores. Ahora le voy a hacer un experimento. Un juego de palabras. Mejor mejora. Mejoral. Y la naranja no se pela. Se destapa. La naranja se destapa. Ese es más o menos de los años 60. Analogía y metáfora. Como
como un cuento, un algo, un similar. Familiar, algo familiar y algo extraño. Por ejemplo, familiar sería como una sala de una casa, y algo extraño, hicimos un comercial. En ese comercial de la nevera decía algo extraño, familiar era la sala, y algo extraño, entraba el ama de casa con una vaca y la parqueaba en la mitad de la sala, y el niño le preguntaba, ¿y qué vas a hacer, mamá? Y dice, no, es que aquí traje la leche. ¿Cierto? Porque no tenía dónde guardarla. Entonces decíamos, ahora le cambiamos su vieja por una nueva de 18. Excelente idea. ¿Sí? Vamos a unos mensajes importantes y ya regresamos para contarles a ustedes cómo prevenir ideas no originales, aquí en Mercadeando Ando. Don José María, ¿cómo hacemos para prevenir ideas no originales? Bueno, lo común. Lo común es lo que se le ocurre a todo el mundo. Atendido por su propietario. Más o menos, eso es absolutamente común. O no, tranquilos, que es que yo como soy el único que vende aquí, pues no me va a pasar nada. Eso decían los dinosaurios. Sí, y se extinguieron. Y se extinguieron, sí. Lo parecido, no, es que, vea. Ese comercial me gustó, hágame uno parecido. Hágame uno igual. A mí me pasó alguna vez, cuando estaba manejando lo de Fabergé, que alguien me comentó, yo estaba muy joven, alguien me dijo, mire, en Venezuela hicimos esto. Y a mí me pareció buenísimo, y les dije a los de la agencia, hagamos esto. Y lo hicimos, y al otro día me pegaron una vaciada horrible, claro, porque estaba haciendo eso. Un parecido. No, pues sí, era un fusil. Pero hoy en día se ve, uno como tiene la posibilidad de ver 80 canales de televisión, uno ve que muchas de las campañas que uno ha visto en el país, o muchas campañas que ven en otros canales, se replican en otros países. Y ahí es donde está mal aplicada la estrategia. Porque igual la gente tiene la posibilidad de comparar y decir, pero ese comercial es igual a tal. Sí. Los clichés, por ejemplo. Un cliché es, Doña Florinda, por ejemplo, es un cliché. La vieja amargada con el pelo desarreglado, llena de rules. Sí. Ese es un cliché, ese es un concepto de un cliché. O la falta de gusto. A veces las cosas muy chabacanas, muy folclóricas, que no tienen gusto y no tienen clase, pues no traen un recuerdo agradable a la cabeza. Hay un ejemplo clásico con eso. Por ejemplo, los volantes en papel periódico y en una sola tinta. Ajá. Eso es falta de gusto, porque igual usted, teniendo toda la posibilidad de mostrar con color, de mostrar imágenes, y no, un volante como por invertir 30.000 pesitos y decir, ya hice una campaña, ya hice publicidad. Bueno, ahora vamos a ver algo muy, muy, muy especial en publicidad que se llama el salto creativo. El salto creativo es la gimnasia mental que hace el creativo que está generando la idea, ¿sí? Para mirar el concepto desde una forma distinta. Por eso en alguna ocasión atrás vimos paradigmas. La persona que está siendo creativo debe ser capaz de pensar por fuera de la caja. De pensar distinto. Pensar distinto. La idea de pensar distinto, por ejemplo, juguemos con la soda. Que eso no se ve. Refresquémonos con la soda. Y es que la televisión antes era como muy cuadriculada y ese esquema se rompió en ese momento. Correcto. Hoy en día es un poco normal. Entonces hay que mirar de una forma distinta y desde ángulos diferentes. Entonces el salto creativo es la forma de saltar de la estrategia a la idea de cómo voy a presentar la estrategia. Pero fíjese que hay una estrategia primero antes de la idea original. Sí, evidentemente debe haber un concepto sobre el que estoy parado, ¿cierto? Debe haber un análisis de lo que vamos a hacer. Debe haber un análisis de lo que vamos a hacer. Entonces, una vez que haya el análisis, vamos a escribir el concepto y vamos a hacer que eso lo lea la gente y me diga, mire, ¿usted qué piensa cuando lee esto? Yo pienso esto y esto y esto. Estamos probando el copy. Estamos probando si el texto funciona o no funciona. Hay que probar antes de meterse uno en el concepto. Mire este salto creativo tan supremamente interesante. Tenemos dentro de cada gordo que hace ejercicio, hay ¿quién?
Un atleta en potencia, Un atleta en flanco en potencia. potencia. Correcto. Una técnica común que los anunciantes usan para forzar el salto es hacer una asociación inusual. Ahí está la asociación inusual. Y para esto se presta mucho más la televisión que cualquier otro medio. Correcto. Porque usted no solamente tiene audio, sino tiene video y ayuda mucho a este tipo de estrategias. Correcto. Pero vemos cómo ahí está exactamente de lo que estamos hablando. La estrategia es mostrar que esa bebida de la que está tomando el gordo saca el atleta que hay en mí, ¿cierto? Vamos a mostrarlo con un grafismo, miren ese grafismo tan increíble. Muy de bien. eso estamos hablando cuando hablamos de Ideas creativas. el salto creativo. De romper paradigmas y esquemas. Bueno, para hacer el salto creativo hay unas técnicas. Hay la asociación libre, pensamiento divergente, ¿se acuerda de cuando hablábamos de pensar a los lados? De salir de la caja. Analogías y metáforos, pensamiento con el hemisferio derecho del cerebro, que el hemisferio derecho piensa diferente del hemisferio izquierdo. Que a veces no lo ponen a trabajar. Correcto. Hechos, nombres nuevos, parecidos o definiciones nuevas. Definitivamente esto, don Juan Pérez, que tiene una tienda y vende dulces, pues su oficio es vender dulces en la tienda. Esto lo debe hacer un experto. Y sobre todo cuando a veces por ser demasiado creativo se va al otro extremo. Y cuando se va al otro extremo usted hace un producto totalmente desconocido y también se cae en el error. Bueno, entonces vemos que la cosa no es soplar y hacer potencias. Eso no es tan fácil. Sí. Bueno, vamos a mirar cuáles son los roles creativos. El copywriter son las personas que redactan o escriben el texto publicitado. Solamente para una función. Para un anuncio. Sí, ellos escriben copy. Es ahí donde se da uno cuenta que el proceso creativo es bastante complejo. Una sola persona para que se dedique solamente escribir. a utilizar el idioma porque conoce Sí. tanto del idioma, las palabras, la forma como se transmite el mensaje, que hay una persona especializada que es el copywriter para redactar un texto. Ahora bien, el director de arte, que es el responsable principal de la imagen visual del aviso. ¿Cómo se va a ver el anuncio? Estéticamente. Sí, diseña la manera de cómo lucirá el anuncio. Y el director creativo administra el proceso creativo y desempeña una importante función al dirigir la estrategia de los anuncios y asegurarse que el concepto creativo se realiza estratégicamente. Ahí entonces estamos viendo ya en resumen todo este trabajo de los roles creativos. Para que ustedes se den cuenta que el trabajo de la publicidad es mucho más de lo que ustedes se imaginan de redactar un texto que usted le dice, por ejemplo, a cualquier persona, vea, hágame un dibujito ahí o redácteme este texto. No, se debe contar con personas realmente capacitadas y con todas las posibilidades de que su estrategia sea realmente exitosa. Recuerden que José María Herrera es mercadólogo, especialista en este tema, y ustedes lo pueden consultar a él o se pueden asesorar con él, no solamente en la parte de publicidad, sino en la parte de ventas, que a propósito en enero, a finales de enero, la tercera semana. La tercera semana de enero vamos a empezar a hacer seminarios, seminarios de 3 horas, en los que el costo va a ser 20,000 pesitos. Por 3 horas. Por 3 horas. Y dentro de esos seminarios vamos a mirar, vamos a ampliar estas cápsulas que hemos visto acá, de forma de que ustedes van a tener un certificado de que asistieron a un seminario de técnicas de ventas en manejo de preguntas de situación. Usted no sabe lo importante que es eso para la gente, por ejemplo, que no tiene empleo y que presente un certificado, porque muchas veces llegan a un almacén y dicen, no, yo sé hacer de todo y Sí. no, pues en ventas. No, usted llega y dice, no, es que a mí me gustan las ventas y mira, aquí está mi certificado y estoy en capacidad de desarrollar un buen trabajo, por ejemplo, en este almacén. A propósito, entonces, para que se contacten a José Estrategas, con una sola E pegado, en minúscula, 10@gmail.com, joseestrategas10@gmail.com. El celular es 317-377-0345. Y recuerden que si ustedes quieren aclarar alguna duda, nos quieren hacer alguna pregunta, escriban a mercadeandoando@colombia.com. Entonces, pues nos despedimos, nos vemos en una próxima ocasión para seguir trabajando este tema de la publicidad. Nos vemos.